Ok, bien. Buenos días, hermanos. Vamos a pedirle a nuestro Señor que bendiga este momento. Amado Padre, te agradecemos esta mañana, Señor. Bendecimos este día en el nombre de Jesús, porque, Señor, tú estás aquí entre nosotros haciendo todo esto, Padre, y maravillados nosotros de ver la historia de tu pueblo, de ver los inicios y toda tu gran bondad, tu gran poder, Señor. Estamos muy agradecidos de que nos tomaste en cuenta, Señor, que somos parte del plan perfecto que tienes para la humanidad. Y te damos gracias, Señor, porque nuestros oídos y nuestros ojos, todos nuestros sentidos sienten tu presencia, Señor, trabajando aquí ahora actualmente. Porque esto es una gran bendición, este curso, Padre, porque tú nos estás llamando a cambiar nuestras vidas, a volvernos a tus caminos, a tener esa relación genuina, sincera, esa relación de amor contigo, Padre, porque solo así podremos, Señor, ayudar a otros y cumplir tus mandatos, cumplir tu misión, Señor. Padre, te agradezco por cada uno de los hermanos que estamos en este curso. Te agradezco, Señor, por los pastores, por toda la obra que haces con ellos, Padre. Gracias. Gracias por todo, Señor. Bendice este momento, bendice tu palabra y que se haga tu bendita y santa voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén. 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 Antes que comenzara Ruth, quería recordar algo que Joel me dijo, y es que los lunes tenemos reunión con Julio Fernández y otros hermanos de Honduras, y no sé quién se quiera unir, pero entonces sería unirse permanentemente, es decir, que en cambio de reunirse el sábado se reúna con nosotros los lunes. Piénsenlo y después charlamos de eso. Muy bien, Ruth. Ok. Bueno, quería recordar un poquitico, pero antes de eso, por favor, me ayudan con los minutos. Sé que tengo 12 minutos, ¿verdad? ¿Es mi tiempo? Sí, así es. Sí. Ok, me ayudan para no pasarme. Anteriormente, en las lecciones 6A y 6B, estudiábamos sobre tres grandes periodos que hubieron, que fueron los que marcaron mucho. El periodo de los jueces, el periodo de los reyes y el periodo del exilio. Vimos que aunque Israel era una nación grande y poderosa y muy famosa, de todas maneras fue derrumbada totalmente, ¿no? Por dos grandes pecados, que esos son el principal tema de la lección, ¿no? Que fueron la opresión de los pobres y la adoración a otros dioses, ¿no? La idolatría. Y por esto vino el castigo. Fue allí cuando el reino se dividió en dos partes, ¿no? El reino del norte y el reino del sur, ¿no? A pesar de todo esto, el Señor continuaba eh, por medio de sus profetas tratando de que cambiaran, de que se, se convirtieran, ¿no? Pero no eran de un corazón muy duro, ¿no? Entonces empieza la lección 7A con el mensaje de los profetas. ¿Cuál fue el mensaje de estos profetas? Los profetas son personas que le dieron un mensaje justamente en estos momentos en que Israel y Judá estaban totalmente devastados, ¿no? Estaban desanimados y consistía principalmente en dos temas importantes el mensaje, ¿no? Que es castigo y salvación. El castigo, que es la lección 7A, del cual habla, nos dice por qué el pueblo de Israel y Judá merecían este castigo. Como ya lo hemos visto en las anteriores lecciones,
eh, estos dos grandes pecados por los cuales siempre caía y continuaban pecando siempre, fueron los que los llevaron a que el Señor los castigara, ¿no? Pero este castigo definitivamente era, era necesario porque era necesario para que sean purificados y para que sean renovados. Esa era la intención del castigo. Los profetas trataron de hacerles ver de los pecados que estaban cometiendo, les exhortaban, les hablaban, pero no entendían, ¿no? Cuando estuvieron en el exilio, eh, dice que por donde fueron, por donde, en el punto 8, por donde quiera que fueran estos profetas, no tuvieron miedo de proclamar el mensaje del Señor. Por esa razón sufrieron la burla de la gente, la oposición de los sacerdotes y el castigo de los reyes. Pero aún así los profetas no cambiaron su mensaje y permanecieron fieles a Dios. Entonces, ¿qué aprendemos nosotros en esto? Yo creo que la vocación de los profetas llegó justo en medio de esta situación en la que vivía el pueblo de Dios, en medio de un, un momento muy catastrófico, ¿no? Porque ellos habían sido llevados a, a otros lugares, ¿no? Exiliados en Babilonia, ¿no? Entonces, al estar ahí, se levantaron estos profetas y se convirtieron en el portavoz de Dios. Estaban cerca de los exiliados, estaban viendo sus sufrimientos, miraban con tristeza toda la historia, toda la infidelidad, todos los pecados que cometían, y ellos se entristecían. Entonces nosotros, me pongo a pensar, ¿no? Las cosas que estamos viviendo en este mundo, las injusticias que vemos, las cosas que, que sentimos muchas veces, ¿no? Lo que pasa en este mundo nos lleva a tomar conciencia, y de hecho sabemos que Dios nos ayuda, de que su presencia siempre está ahí, que a pesar de las cosas que pasamos, a pesar de nuestro sufrimiento, de las complicaciones que tenemos, los problemas, el Señor está allí ayudándonos, dándonos paz, dándonos sabiduría para poder tomar decisiones. Entonces, eso a mí personalmente me, me motiva, me dice que no solamente debo tener yo esa bendición, de que esas personas que sufren en el mundo, que también están siendo injustamente, eh, cometiendo injusticias con ellas, entonces es necesario que ellos sepan de esta noticia, ¿no? De que sí hay un castigo, pero que hay salvación principalmente, ¿no? Entonces los profetas por eso hablaron del castigo, para hacerlos ver, para hacerlos reaccionar. Y el mensaje general de los profetas se, se encierra especialmente en el castigo y la salvación, como dije anteriormente, ¿no? Sí. Podemos silenciar Cuando nuestros micrófonos los demás mientras que Rudez hace su presentación. en el capítulo, perdón, en el punto 12, dice que cuando Dios se enojó con el pueblo porque pisotearon a los pobres, los oprimieron, los tomaron cohecho y los privaron de justicia, de lo cual habla Amós. Eh,
Describe cómo los comerciantes defraudaron usando balanzas deshonestas, aumentando los precios y adulterando el trigo. Esto ocurre actualmente, ¿no? Entonces, nos dice aquí la pregunta, eh, que hablemos de una experiencia nuestra, de lo que estamos viendo, de estas injusticias, de esta opresión, ¿no? Eh, Me gustaría que al final podamos algunos comentar sobre esto, ¿no? Joel acaba de mencionar antes de comenzar de que él está trabajando en un proyecto que quiere ayudar a su ciudad, ¿no? Entonces, definitivamente nosotros, al estar aquí en este curso, al ocupar nuestro tiempo, nuestro deseo es aprender todo esto para justamente volvernos ese portavoz que Dios quiere para otras personas, ¿no? Ujú. Eh, en el punto 18 vemos que cayeron nuevamente, dice, como cristianos decimos que adoramos a un solo Dios, ya estamos hablando de nosotros, pero en el mundo de hoy vivimos al lado de personas de otras religiones y fácilmente podemos ser influenciados por otros dioses. ¿Cuál de los siguientes hechos? eh, Nosotros a veces, como hacemos las cosas bien, porque el Señor va moldeando, va transformando nuestras vidas, tenemos que tener en cuenta de no caer en creernos de que ya estamos siendo buenas personas y ya ahí quedó, ¿no? Tenemos que tener cuidado porque así como el pueblo cuando fue exiliado se acostumbró en el Daniel, tiempo, por favor, silencia tu micrófono. Yeah, yeah, okay, great. el pueblo se acostumbró allí en Babilonia porque les dieron ciertas libertades hasta de tener familias, de tener puestos de trabajo, todo el pueblo se acostumbró a ellos y Babilonia era un pueblo muy rico, tenía muchos atractivos, entonces el pueblo se acostumbró a eso y muchos de ellos volvieron a abandonar ese deseo por regresar a su tierra, ¿no? Los profetas se encargaron, se esforzaron por mantener vivo entre los judíos del destierro ese anhelo del retorno, esas ansias por volver. Era necesario que ellos estén ahí pendientes, estén ayudándoles a que recuerden su identidad, a que no se dejen arrastrar por esos atractivos. Entonces, nosotros, como dice el punto 18, a veces vemos que otras personas tienen riquezas o llegan al éxito y nosotros no, a pesar de que hacemos bien las cosas. Entonces nos vamos desanimando de repente y perdemos lo que realmente el Señor nos está mostrando. Entonces, la, la verdadera intención de los profetas era siempre mantener ese amor al Señor vivo. Y eso es lo que nos enseña para nosotros en esta gran lección de, de 7A del castigo. El castigo, como les dije anteriormente, era necesario para que ellos sean purificados. Y luego el Señor cumplió su promesa al regresarlos a su patria y al permitir que vuelva a ser edificado, que pueda ser reconstruida la ciudad y también el templo, ¿no? Entonces, cuando ya estaban instalados nuevamente en su tierra, eh, el Señor, los profetas trataban de animarlos, de animarlos
pero continuaban sobre ellos muchos gobiernos, muchos mandatos, ¿no? De modo que todos estos libros de los profetas se encuentran, las profecías, el mensaje de los profetas se encuentra en 17 libros, ¿no? Que están divididos en los 5 primeros libros, escritos por los 4 profetas mayores, como son Isaías, Jeremías, que escribió también Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, que son los 4 mayores profetas. Y luego siguen los 12 profetas menores, que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo y Zacarías. Vemos como Lamentaciones, que fue escrito por Jeremías, fue escrito porque Jeremías se sentía angustiado al contemplar esa amada ciudad de Jerusalén destruida por el ejército de Babilonia, y clama a Dios, ellos clamaban, ellos sufrieron mucho, no fue fácil para ellos, a pesar de que ellos tenían un nivel aristócrata, si se podría decir. Los profetas no eran cualquier persona, ¿no? Eran personas muy cultas, pero ellos decidieron soportar el dolor, como dice el punto 8, a pesar de la oposición. Debemos compartir la palabra de Dios fielmente. Y este mensaje de salvación de la lección 7a nos lleva, hermanos, nos lleva a reflexionar en qué estamos dando para esas otras personas. Si realmente las demás personas del mundo entienden que la salvación no solamente fue para el pueblo de Israel, no solamente fue para el pueblo escogido, sino que fue para todas las naciones, como lo dice en su palabra, ¿no? El Señor permitió que sea para todas las naciones. Y en el punto 13 es algo muy, muy hermoso también. Dice: algunos piensan que Dios no se fija cuando los pobres son oprimidos, pero en Amós 5:12 el Señor nos dice: yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. En verdad, Él se fija cuando los pobres son oprimidos, tanto ahora como en los tiempos bíblicos, y nos advierte del castigo que esta acción acarrea. No es cuestión de decir, bueno, yo ya soy salvo, yo estoy aquí y seguiré allí limpiando mi camino. Se trata de dar el mensaje a otras personas, hacerlos ver que la salvación fue dada para todos y que llevarlos a creer, llevarlos a mantener viva esa esperanza, ¿no? Luego la veremos en el siguiente tema de la lección 7b. Yo quería, Bien. no sé cómo voy con el tiempo, Joelito, disculpa. Ya estamos pasados 4 minutos. Ok, entonces dejo para el siguiente tema. Me gustaría que opinaran los demás. Gracias. Bueno, opiniones de esta lección. Bienvenida, Sonia, buenos días. Creo que ella estaba ahí con nosotros, pero sus opiniones sobre esta lección. Bueno, analizando bien, lo más importante que yo he podido captar de ahí es que Dios siempre está avisándole a su pueblo, siempre está llamando a su pueblo a que se corrija, de que deje el camino, y podemos ver cómo antes, ¿verdad?, de que fueran al exilio, Dios siempre estuvo, ¿verdad?, llamando la atención, haciéndoles ver las consecuencias. Luego ya en el exilio también hubieron profetas, ¿verdad?, que se encargaron también de seguir
animando al pueblo, y vemos que pasa el exilio y también vienen los últimos profetas también antes de que Cristo venga, también a seguir hablando de lo que se va a establecer, quién va a venir, el reino y todo. Entonces, en conclusión, vemos pues que los profetas siempre cumplieron una misión grande, que es que Dios siempre estuvo avisando a su pueblo, siempre ha estado fortaleciendo a su pueblo, nunca lo ha dejado solo, y le ha hecho ver pues las consecuencias de su pecado y también la forma en que se puede resarcir el pecado. Así que ese es uno de los comentarios que tengo. Excelente, así es. Héctor, Sí. Héctor, me gustaría aportar lo que capté de la prueba 7A, es que la paciencia de Dios es impactante, y cómo Dios incluso usa etapas, primera, segunda y tercera etapa, en la que le muestra a la gente el proceso que lleva el castigo, la salvación, las razones. Y lo otro también le muestra por qué está pasando esto, les muestra por qué son castigados, les muestra por qué Él está actuando de esa manera, enseñándoles, y manda personas, los profetas, la ley, todo se los muestra, porque podemos ver a Dios como un Dios ordenado, incluso en esa parte, cómo Él va en procesos, y la paciencia de Dios, y también nos muestra nuestros pecados, por ejemplo, lo que no le agrada que oprimamos a los pueblos, y que es un Dios también celoso, que a Él no le gusta que nosotros vayamos en pos de otros dioses, o que nos quedemos en adoración a ciertas cosas, porque no solamente son dioses. El hecho de que las personas hagamos cosas que no son para Dios, por ejemplo, meternos mucho en cosas, como decía, en amuletos, en creer que cosas, los horóscopos, creer que incluso a veces personas, como dije la vez pasada, agarrar la Biblia como que fuera una carta de adivinanza y abrirla y pensar qué me dice. También esas cosas a Dios, incluso la religiosidad, pensar que solo yo tengo la verdad porque yo soy cristiano y lo que digo yo así es. Todas esas cosas a Dios no le agradan, porque Él es un Dios de paz, es un Dios de enseñanza, es un Dios de misericordia, es el gran yo soy. Entonces es lo que capté. Gracias. Así es. Pastor, Sí, yo la verdad que esta ha sido una de las lecciones en la que más me he sentido confrontado, porque he abandonado esa visión de Dios castigador y de un Dios que tiene una forma de disciplina más allá de lo que la gracia me ha enseñado. En la pregunta 10, donde dice cuáles son los temas importantes en los libros de profetas, y lo manifestaba la pastora Liliana, también el hermano Marquito, que esto Dios muestra antes y presenta qué consecuencias puede tener algunas acciones y algún comportamiento que se pueda hacer, y después Él manifiesta su gracia a través de su salvación. Entonces, para mí los temas que aparecen en esta lección, no, para mí, ¿verdad?, no deberían de ser castigo y salvación, sino que la advertencia y su gracia. Sí, de acuerdo, 100%, sí. Así es. Sí. Muy bonito ese tema, sí. Rafita, no has hablado, buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, analizando en estas lecciones que ahora estamos, yo en lo personal fui muy confrontado por Dios porque tenía un concepto muy distorsionado acerca de, y veía en el antiguo pacto a Dios solamente como un Dios castigador, y a través de estas lecturas, de estos dos capítulos que tuvimos la oportunidad de estudiar, me di cuenta de que desde el principio Dios tenía muy claro y los tiempos en que iba a redimir al pueblo, aún con su terquedad, con su necedad en que siempre ha vivido. Y desde el comienzo Dios hizo como un panorama
hasta la venida de su Hijo anunciado a través de los profetas. Y eso tiene que llenarnos de alegría, pues, porque saber de que Dios no hace las cosas al azar, sino que todo Él lo planificó y lo diseñó perfectamente como un Dios sabio y lleno de inteligencia y de amor. Ajá. Muy bien, ciertamente, así es, Rafita, sí. Sí, qué bueno. ¿Otros comentarios? ¿Qué tal? Buenos días. Danielito, buenos días, Daniel. Sí, un poquito resfriado. Ah, Por eso tengo la voz así que parezco Barry White. Entonces, lo que yo rescaté en esta parte del libro, ¿no? Es lo que está en la parte final, que habla acerca de cómo Dios permite la intervención de impíos a través de ellos, ¿no? Manifestar su castigo, su ira hacia el pueblo por la falta de obediencia. Es más, que usa a aquellos que se burlan del Dios de nosotros, ¿no? Y esto parece mentira, se refleja hasta ahora en la actualidad, ¿no? Porque cuando estamos en nuestro trabajo, en nuestras actividades, siempre estamos sujetos a la observación, al escrutinio de la gente, porque como somos creyentes, somos los buenos de la película, y no podemos ni equivocarnos, ¿no? No tenemos ni la oportunidad, porque, miren ese que está ahí, ¿no? Ese es creyente y mira lo que está haciendo. Y viene a través de eso, cómo nos hacen mella, nos hieren, ¿no? Y también Dios se permite esas cosas para nuestra vida, para mostrarnos que estamos equivocados y enderezarnos en nuestro camino. A eso es lo que entendí, ¿no? Pero Dios no hace el castigo no porque sea malvado, sino que para que no nos dañemos más nosotros y no nos apartemos de su camino. Eso es lo que aprendí también. muy bien. Muy bien. Bueno, una última opinión, tal vez. A ver, bueno, a ver si puedo compartir algo. La visión que tiene la mayoría de las personas que leen el Antiguo Testamento es de un Dios castigador, muy castigador, pero viendo este panorama bíblico ahora nosotros nos damos cuenta que es un Dios que está interesado por todos los hombres. Y esta imagen de la balanza en la cual hay falta de equidad en el comportamiento de las personas, siendo injustas con los más débiles, muestra de que Dios está pendiente de ello y que eso merece un castigo. Entonces, no solamente para su pueblo, sino también Dios tiene una visión para todos los pueblos. O sea, todos los pueblos van a pasar por lo mismo. Ajá. Y también así su amor va a ser para todos los pueblos. Eso es lo que quería compartir. Sí, excelente. Bueno, muy bien. ¿Alguien faltó por opinar? A ver si saludamos a Sonia. Sonia, buenos días. Bueno. Buenos días a todos. ¿Cómo está Sonia? Buenos días. Resfriada como está Daniel. Bueno. Sí, me alegra escucharlo, los estoy escuchando aquí. Bueno, Sonia, estábamos diciendo que tú, como estás dirigiendo tu curso ahí en Barranquilla, que tú no necesitas subir tus tareas porque tú ya las has hecho con CIPEP directamente, entonces estábamos hablando de eso. Y aquí me agrada estar con ustedes y voy repasando. Ok. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, ahora sí la última opinión y pasamos, o si no, le decimos a Ruth que continúe con la siguiente lección, pero si hay alguna otra opinión, David. Sí, para reforzar lo que dijo nuestro hermano Joel, lo que yo veo en el castigo es igual que la relación que hay entre un padre y sus hijos. Primero viene la advertencia y le advierte de lo que le puede suceder. Ahora, si el hijo desobedece y incumple, la desobediencia trae bajo el brazo ella misma el castigo. Cuando se le dice que no
bueno, casos extremos, que no meta la mano en el fuego, ¿verdad? O que el agua está, la leche está caliente todavía, pero si él desobedece y la toma y se le echa encima, sufrirá las quemaduras, ¿verdad? Cuando lo perdonó su padre, lo perdonó desde que él lo hizo, ¿verdad? Pero el castigo ya lo traía, la desobediencia trae de una vez ella misma el castigo. Ese es mi comentario. Así es, sí. Sí, es un tema bien delicado, que les digo yo, a veces difícil de comprender, y algunas personas hacen demasiado énfasis en que Dios es el que es el duro, el terrible, que castiga con odio o con una justicia que inflige dolor. Pero la verdad es que, como David lo explica, es que nuestros actos traen consecuencias. Y eso es lo que Dios quisiera, que no tuviéramos nosotros que pasar por ese dolor. Pero nosotros cosechamos lo que sembramos. Y parece que eso es como la idea que hay. Y cuando una persona no quiere hablar con Dios, pues Dios se aparta de la persona y lo deja en oscuridad. Es decir, es terrible que Dios no esté en nuestra vida. Y hay personas que no quieren que Dios esté en su vida, y Dios dice, está bien, me voy a hacer a un lado, pero vas a quedar en oscuridad. Y la persona dice, no me importa, pero esa oscuridad lo lleva al sufrimiento, y sin embargo Dios está ahí y en algún momento extiende su gracia. Hermanos queridos, muy bien. Si no hay otro comentario, entonces dejemos que Ruth continúe con su siguiente lección.